cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme, se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado tus ojos negros, tus labios tan rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondido. Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Dos vinos y creo que más tarde me animo. Y es que seguimos hablando de libros, pero bueno, de una recomendación que quizás puedan sacarle partido, hacer uso no solamente como libro, literatura, pasar el rato, despertar la imaginación. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, quienes nos están escuchando. ¿Se consideran una persona tímida? A ver, tímido, vale, de acuerdo, todos tenemos un puntito de timidez, la mayoría al menos, pero para algunos otros se convierte en un verdadero problema. La timidez puede derivar incluso en problemas personales y sociales. Así es, acabamos de escuchar en la canción, por ejemplo, con un par de vinos igual me vuelvo menos tímido, algo así decía la canción. Y hay un personaje de Big Bang Theory, una comedia de estas que ha habido en televisión, donde uno de los personajes era incapaz de hablar con una chica si no había bebido previamente. No quiere decir que el alcohol sea la solución, pero bueno. Hay muchos problemas de timidez, por ejemplo, ¿qué lo denota? Pues intentar pasar desapercibido, eso de no hacerse notar, estar siempre oculto en una reunión, por ejemplo, dificultad a la hora de expresar opiniones, temor a hacer el ridículo, precisamente quizás a la hora de hablar o de actuar, sentirse avergonzado o avergonzada cuando se entra en un lugar en el que hay mucha gente desconocido y crees que todo el mundo te está mirando. Bueno, en realidad es sentirse mal por cualquier motivo y al final la gente lo toma como un verdadero problema. Nuestro invitado precisamente ha trabajado mucho para afrontar ese problema y lo ha escrito en un libro, Marcos Núñez. Muy buenos días, Egunon. Muy buenos días, encantado de estar en vuestros programas y vamos a hablar cómo hacer todo esto sin necesidad de tomar un par de vinos. Exactamente. Esa es la idea, además. Ay, exactamente. Eso es lo importante. Marcos, le queremos conocer un poquito más. Miguel Ángel, preséntanos al invitado. Sí, bueno, Marcos Núñez es coach personal, máster en programación neurolingüística, formador de alto impacto, licenciado en administración y dirección de empresas y además escritor, porque además de este libro que vamos a comentar sobre la timidez, los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, ha escrito alguno más también relacionado con la autoayuda. Ha trabajado en el departamento de administración en varias empresas de Castilla y León, con lo cual, bueno, tiene una amplia relación humana, experto en relaciones humanas y, bueno, pues en este caso hablamos con él por esos 6 peldaños, el camino para superar la timidez. La timidez que ha conocido en carne propia, ¿qué se suele decir? Sí, yo, bueno, eso sí como comienzo. Este libro publicado por Ediciones Arantes de Madrid, lo empiezo compartiendo mi historia personal. Yo me he sentido atrapado en la infancia y en la adolescencia y en esta primera parte del libro también trato conceptos fundamentales sobre la timidez para generar una mayor comprensión de la misma, la relación que hay con la autoestima, con los miedos, comportamientos que denotan timidez, causas de la misma, que es distinto ser introvertido y tímido, aunque suelen ir asociados, y cómo se puede ser extrovertido y tímido. Y esta primera parte me está diciendo lectores que les están aportando conciencia de aspectos que denotan timidez, porque de la misma forma que nos cuesta contestar a preguntas como qué es lo que queremos, qué se nos da bien hacer, tiene sentido pensar que tengamos aspectos nuestros, que no estemos desarrollando todos nuestros talentos, todas nuestras posibilidades y que no seamos conscientes de los mismos. Y como has comentado en un principio, en un menor o mayor grado, en distintas situaciones o contextos, la mayoría de las personas experimentan timidez y quien no la experimenta en su día a día se tiene que relacionar con personas tímidas y entonces viene bien conocerlos para poder comprenderlos y ayudarlos. Así que comenzamos diciendo que la timidez es un tema de todos. Bueno, vamos a decir, Marcos Núñez, que la timidez puede tener unas consecuencias problemáticas, sobre todo para la persona que la padece. La inhibición social, sobre todo, es uno de ellos, ese aislamiento, que no solo porque te cueste expresar sentimientos o relacionarte con otras personas, sino incluso porque en un momento dado dices, bueno, mi problema es presentarme a un trabajo, saber venderme como persona, como profesional capaz de hacer algo, pero si soy demasiado tímido, incluso eso me va a costar.
Sí, la timidez limita mucho más de lo que pensamos porque es como yo lo que defino en el capítulo que es la timidez, es como un disfraz que te pones, que si ese disfraz lo mantienes en el tiempo, los demás no saben cómo eres, pero ni tú mismo eres capaz de expresarte tal y como eres, de mostrarte tal y como eres. Y una vida plena que dura una serie de años es una vida en la que nos mostramos tal y como somos, porque un día que se va es un día que no vuelve, y además afecta a las distintas áreas de nuestra vida, porque en la tercera parte del libro hablo de la timidez en la infancia, adolescencia, relación de pareja, trabajo y emprendimiento. Y esto nos tiene que hacer también dándonos cuenta de que hoy en día tener unas buenas relaciones con los demás y sabernos comunicar de la forma adecuada es fundamental para conseguir nuestros objetivos, y esto nos tiene que hacer dar pasos a nuestro ritmo y a nuestra medida para mejorar nuestra situación. Y en este caso quiero dirigirme a esa persona tímida que nos pueda estar escuchando, que es fundamental que distinga una cosa, porque yo he pasado por ello. Puede que te sientas atrapada, que te sientas que la situación te supera, que tengas la autoestima baja, que no sepas cómo gestionar esta situación. Pues tienes que distinguir que todo lo que te está sucediendo no tiene nada que ver con tu valía. Las personas tímidas tenemos una introspección, una mirada hacia adentro, una observación que nos permite acumular en nuestro interior muchas habilidades, muchos talentos. Y entonces lo único que está sucediendo es que no sabes cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo lo comparto en este libro, y también lo trabajo de forma individual, haciendo un traje a medida para cada persona, en los procesos de crecimiento y desarrollo personal que realizo de forma presencial en Valladolid, y también a través de videoconferencia, con muy buenos resultados en ambos casos, ya que utilizo las mismas herramientas y contenidos, y esta videoconferencia permite optimizar el Marcos, tiempo pero yo creo acercarnos a este profesional. Supongo que muchos padres dirán, a un niño se le ve ya cuando es tímido, desde que es muy niño, se puede apreciar un poco en la forma de relacionarse, cuando se suele decir, es que es extremadamente tímido. ¿Una persona muy tímida tiene más dificultades para triunfar en esta vida? Pues hoy en día en el entorno en el que nos movemos, sí, porque te lleva a retraerte, a cerrarte, incluso a pensar que no puedes, a pensar que los demás son mejor que tú, y eso te impide pues conectar con tus talentos, con tus habilidades y desarrollar todo aquel potencial. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué acción podemos hacer hoy, que nos preguntemos cada día, hagamos una acción, que puede ser, si te apetece quedar a tomar algo con alguien, proponérselo, ir a aquella actividad que te apetece ir aunque sea solo. Si vas a una charla, atreverte a preguntar, también atreverte a decir que no si ese plan no te apetece. Si estás en clase y sabes la respuesta, decirla, y esa acción, si al final del día la llevas a cabo, es un logro y siéntete bien por ello. Y para pasar a la acción también tenemos que trabajar aspectos como lo que nos suele influir lo que piensan los demás, darnos el permiso de cometer errores, que no nos tomemos cuando nos digan que no de forma personal, porque muchas veces el no ya es esa situación de partida y no tenemos nada que perder. Marcos, pero todo esto que nos estás contando, por ejemplo, ya supone un esfuerzo para el tímido. Es decir, levantar la mano cuando sepas la respuesta no siempre es fácil en una clase, cuando tienes esa percepción de que los demás te están mirando, y entonces dices, bueno, incluso puedes llegar a retraerte y bajar la mano otra vez. Es una situación un poco complicada. Un poco, ¿cuáles son esos 6 peldaños que deberían los tímidos, en este caso, o tímidas, superar para vencer esa timidez? Sí, una vez que entendemos que todo esto no tiene nada que ver con nuestra valía, el primer peldaño, lo primero que tenemos que hacer es esta metodología, los 6 peldaños que incluyen el libro, más de 30 ejercicios. El primero es aceptarnos, aceptar la situación en la que nos encontramos, y el punto de partida para disminuir esa presión que hacemos sobre nosotros mismos, que aceptemos esa timidez que tenemos y la situación de las relaciones con los demás, y también hagamos una mirada positiva hacia aquello que sí que funciona. Luego, que seamos conscientes de lo que nos limita, de lo que nos perdemos, pero de lo que nos hemos perdido, de lo que nos estamos perdiendo actualmente, y 10 años pasan rápido, y en el caso de los adolescentes se tienen que tomar decisiones que van a condicionar su futuro. Lo que nos seguiremos perdiendo estando en la misma situación, y luego que también veamos los beneficios de gestionarla, de dar esos pasos en el día a día, que tienen que ver con mejorar las relaciones con los demás, con sentirnos bien, con mostrarnos tal y como somos, con seguir nuestro camino, con hablar en público, con gestionar mejor esa entrevista del trabajo y las dificultades que surgen en el mismo, y que luego diseñemos acciones para pasar a la acción. Y también hay que abordar pues un trabajo de creencias, y también hay que hacer ese trabajo de autoestima, porque guarda mucha relación con la autoestima, que todo esto
nos lo tomemos como un juego, porque nos tomamos a nosotros mismos y lo que nos sucede demasiado en serio, y que también vayamos valorando esos pasos y esos avances que hacemos en nuestro día a día. Escuchándole hablar, la verdad es que me resulta difícil diferenciar entre la persona que es tímida y la persona que tiene miedo al fracaso y la persona que tiene miedo al ridículo y la persona... Porque yo estaba pensando, Miguel Ángel, lo de levantar la mano. Yo puedo trabajar en medios de comunicación y me considero una persona normalmente tímida, pero también me da como corte levantar la mano en algunos sitios porque el hecho de que todas las miradas se vuelvan hacia ti, ¿no? Hay unos matices ahí difíciles de diferenciar. Sí, pero al final, fíjate, el atreverte a levantar la mano ya te abre puertas, te da nuevas oportunidades, te está dando esa oportunidad de dar tu mensaje. Claro que una persona puede vivir sin hacerlo, pero también el atrevernos a hacer esas cosas y el darnos el permiso de hacer lo que nos apetece, que para eso hay que hacer ese trabajo de afirmación y de trabajar que al final cada uno, los demás pueden pensar, pero al final tenemos que darnos ese permiso de hacer aquello que nos apetece, y eso en el día a día, el ir abriendo puertas, el que vaya entrando aire fresco en nuestra vida, eso da lugar a que sigamos abriendo puertas y a que entren nuevas oportunidades. Y eso es un poco lo que puedo comentar relativo a esto que me comentas. Marcos, una cosa, por lo que has comentado, me daría la impresión, y perdón si no tiene mucho que ver un problema con el otro, pero cuando hablábamos antes del vino, un alcohólico, por ejemplo, para rehabilitarse, lo primero que debe reconocer es que es alcohólico. Y en este caso estamos hablando un poco parecido. El tímido, para comenzar a superar esa timidez, lo que debe reconocer es que es tímido y que eso le genera problemas en su propia vida. Sí, al final es reconocer al final si no lo reconoces no tomas conciencia, y al final eso forma parte de los amortiguadores que tenemos, porque iniciar ese trabajo de tener que cambiar aspectos en nuestra vida es un trabajo que nos exige un esfuerzo, y muchas veces preferimos estar en la misma situación. Y este libro, que lo ilustra mi padre, en la timidez aparece una rueda atascada, se puede definir como un atasco. Cuando tú estás en un atasco haces cosas similares, bueno, estás igual acostumbrado a eso, pero ese atasco también puede influir a tu estado emocional, a tu claridad para generar opciones y para tomar decisiones. Y lo que se trata es de que desde el punto en el que estamos, y primero hay que reconocer esa situación, ser honestos con nosotros mismos, reflexionar sobre ello, y a partir de ahí establecer acciones, pasos concretos que podemos dar en el día a día, desde esa aceptación que nos damos un abrazo a nosotros mismos y terminamos valorando los logros, y es como que terminamos ese círculo de la vida también con ese círculo para caminar con otro abrazo que nos damos a nosotros mismos cuando ponemos en valor esos pasos que hacemos en nuestro día a día. Marcos, ¿usted en qué momento decidió o se dio cuenta que realmente estaba consiguiendo vencer su timidez? ¿Hubo un acto, algo que dijese, esto ha roto todo lo que me venía bloqueando en mi vida? Bueno, más que un acto concreto, son pasos que tú vas dando en el día a día y que vas evolucionando. Y como yo comparto en mi historia personal, puede que esos pozos de timidez se me noten, porque son como esas huellas, esas características que denotan cómo soy. No se trata de ser una persona distinta a la que soy, porque luego también hay cierta tendencia a que las relaciones hay que hacerlas como todo el mundo, cuando realmente igual esa persona introvertida necesita ese espacio más para uno mismo, y al final es importante que esas relaciones sociales las tengamos a nuestra medida y a nuestro ritmo, como nos apetece hacer, pero que no nos impida hacer aquello que sí que queremos. Y lo que se trata sí que de hacer reaccionar, el darte cuenta de lo importante que es tener unas buenas relaciones con los demás y saberte comunicar para conseguir tus objetivos. Y se trata de ir dando pasos en tu caminar diario. Pero en el Camino de Santiago usted sí que se fue encontrando y fue rompiendo quizás esa relación con alguien que es extraño, al que no sabes cómo acercarte. Puede ser un buen momento. En el Camino de Santiago, si lo haces solo, te vas encontrando con gente desconocida, ¿no? Sí, es un Camino de Santiago, es una experiencia que yo he hecho en 4 ocasiones y constituyó un punto de inflexión cuando en 2013 lo hice 2 veces de forma consecutiva. Y ahí tienes ese espacio para ti mismo que te permite reflexionar, donde hice las paces conmigo mismo, donde entiendes un montón de cosas y también te relacionas con otras personas de muy diversas culturas en un entorno distinto al que lo haces habitualmente. Y eso también te genera pues una serie de aprendizajes y amplitud, porque a veces en el entorno donde nos relacionamos con habitualidad,
pues repetimos una serie de patrones y una serie de comportamientos, y además muchas veces en el día a día vamos demasiado rápido con nuestros objetivos y con muchas prisas, y nos necesitamos de pararnos para reflexionar en qué punto estamos. Y no solo para pensar en si nosotros somos tímidos, sino en también aprender a relacionarnos con las personas que son tímidas y que por uno u otro motivo nos parece como que no tienen sangre a veces. Y dices, bueno, es que no arrea ya, pero es que igual tiene un verdadero problema de timidez que le imposibilita, le paraliza ante una relación social. Pues ya lo saben, los 6 peldaños, el camino para superar la timidez. Quizás ahí se encuentren reflejados un libro escrito por Marcos Muñoz. Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y quien quiera pues profundizar más en este tema, pues puede ponerse en contacto conmigo a través de mi web www.coachmarcosnunez.com, y encantado de haber estado un ratito charlando con vosotros. Muchas gracias, Agur.